Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. En esta serie, el Apocalipsis de la Iglesia, que ya llevamos algún tiempo desarrollando, le pusimos así a la serie porque Apocalipsis significa apocalipsis, es correr el velo. Entonces, cuando el Señor Dios corre el velo es para declararnos cosas que no estamos advirtiendo, que están ocultas o que están oscuras. Entonces dijimos Apocalipsis de la Iglesia porque justamente el libro de Apocalipsis, los 3 primeros capítulos, tienen que ver netamente con la Iglesia, el estado de la Iglesia. Y la Iglesia ha tenido un activismo en Asia, donde están las 7 iglesias, ha tenido un activismo, y muchas veces en este activismo, en el ir y venir, entramos en un relajo y a veces no comprendemos cómo está nuestro servicio y nuestra adoración a Dios. Nos acostumbramos a cantar, nos acostumbramos a ir y venir, pero el Señor, que todo lo ve, que tiene ojos de llama de fuego, penetra con su mirada al interior de la iglesia, y Él viene a correr el velo de la iglesia y decirnos: mira, este es el estado de la iglesia, este es tu estado espiritual. Dijimos también que estas 7 iglesias es un solo mensaje. No era solo el mensaje para Éfeso o para Esmirna, sino que para todas las iglesias tenían que leer el mensaje, porque el Señor le había ordenado a Juan escribir en un libro. Entonces este libro fue entregado a todas las iglesias. Entonces no es un mensaje que tenga que ver con dispensaciones y que la iglesia se va situando en la historia de los tiempos. No, porque cada carta termina anunciando, cada mensaje termina con esta expresión: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces era el mensaje que había que ser leído a las 7 iglesias por igual. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando del estado espiritual, y dentro de una iglesia podría haber alguien con las características de Esmirna, otro con las características de Éfeso, otro con las características de la Odisea. Cada cual tenía que ver su vida espiritual en la radiografía que el Señor nos está dando. Cuando revisamos nosotros la iglesia de Sardis, donde se encuentra la lectura que hoy hemos dado, está dentro de ese contexto. ¿Cuál era la iglesia de Sardis? Una iglesia que estaba moribunda. Le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Tom Rainer nos dice: autopsia de una iglesia fallecida. En un escrito dice: una de las marcas definitorias de una iglesia moribunda es que la gente en ella no se da cuenta de que se está muriendo. Qué terrible eso. No saben que han entrado en un viaje de ida a la morgue eclesiástica. O sea, ¿qué hace que una iglesia entre en ese estado? Ya lo vimos en el mensaje a la iglesia, en el sermón que titulamos Enfermedad Terminal. Pero en ese contexto está este verso que hemos leído hoy día, donde el Señor dice: yo te aconsejo, sé vigilante, afirma las cosas que están para morir. O sea, estás a punto de morir, afirma cosas en ti, sé vigilante. ¿Y qué pasa si no? Y eso es lo que quiero referirme hoy. ¿Qué pasa si no afirmo? Si no soy vigilante, ¿qué pasa si no velo? ¿Qué va a pasar entonces? Porque decir, bueno, yo estoy bien así, pero ¿qué pasa si no? Bueno, el Señor dice, advierte, dice: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora he de venir. ¿Y qué significa que venga el Señor como ladrón? ¿Qué nos está diciendo? ¿Por qué le dice a la iglesia: vendré a ti como ladrón? Entonces aquí tenemos que ir a el término como ladrón en la noche. Entenderlo, porque vamos a encontrar en la Escritura, sobre todo mensajes de nuestro Señor Jesucristo y luego del apóstol Pablo, que usan este término, como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche.
Entonces, ¿de dónde viene ese término? Y yo he escuchado muchas veces sermones al respecto en mi vida. Ya llevo 50 años que nací en la iglesia, pero nací de nuevo a los 15, así que nacer en la iglesia no significa mucho, solo un lugar geográfico. Nacer de nuevo es lo que importa. Bueno, yo nací en la iglesia y he escuchado muchas veces sermones al respecto. Entonces se liga con la delincuencia, se liga con ladrón, que el ladrón no avisa cuando viene, que hay que estar vigilando, pero esto es como forzando el texto, ¿no? Es forzar el texto. Sobre todo que el Señor nos está hablando algo tan glorioso y ligarlo con delincuencia. Como que, como dice, no me piace, como que no cuadra, ¿no? No cuadra eso que el Señor esté usando un término así. Dice, la venida del Señor será como ladrón en la noche también, o sea, como un delincuente a buscar lo suyo, tampoco cuadra. Entonces tenemos que ir al término, investigarlo dentro de la Escritura, investigarlo dentro de la historia y decir, bueno, ¿qué es como ladrón en la noche? Veamos eso primero, el origen de este término. Tendríamos que irnos para comprender sobre todo la carta a Sardis, el mensaje a Sardis, esta expresión con el templo y con el sacerdocio, con lo que el Señor llama al servicio a los hombres, al servicio de Dios a los hombres. Y como nos ha llamado también a nosotros al servicio, dice la palabra del Señor que Él nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes para Dios su Padre. Esa es la nueva obra del Espíritu en nosotros. Entonces somos sacerdotes, tenemos que siempre mirar nuestra vida de servicio al Señor con los principios que el Señor entregó al sacerdocio. Y para eso tenemos que ir al Antiguo Testamento, decirle que Apocalipsis, el 80% de la terminología de Apocalipsis es referida al Antiguo Testamento y sobre todo a las figuras del templo y de los sacrificios. Así que es muy bueno a la hora de entender el Apocalipsis ir al Antiguo Testamento y revisar el tabernáculo, el templo y los oficios sacerdotales para que se nos abra el entendimiento con respecto a la terminología. Entonces, por favor, vayan en su Biblia a Levítico, el Antiguo Testamento, en el capítulo 6. Levíticos, capítulo 6, versículos 9 y 10. Y de ahí proviene este término. De ahí proviene la intención o el llamado. Levítico está todo el orden sacerdotal, lo que Dios había ordenado, que para nosotros ahora viene a ser principios espirituales. 6, 9 y 10 dice así. Está ordenando Dios el sacrificio, leyes de los sacrificios. Entonces dice, voy a leer del 8, ¿no? Adelante. Habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos. Aarón es el sumo sacerdote y sus hijos son los sacerdotes. Manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche. Noten eso. El sacrificio, el holocausto va a ser puesto sobre el fuego toda la noche. Tenía que consumirse lentamente toda la noche. Hasta la mañana. Noten ahí, el fuego del altar arderá en él. O sea, tenía que estar prendido el fuego. No podía apagarse el fuego, porque está un sacrificio ahí quemándose. Entonces, si se extinguía el fuego, se acababa el sacrificio. Entonces tenía que el holocausto arder toda la noche. Versículo 10. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino, vestiduras especiales. Los sacerdotes tienen vestiduras especiales. Y vestirá inclusive, mire, lo dice la Biblia, vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Ya vamos a entender por qué le dijo ese detalle. Le puede decir, póngase la vestimenta, pero dice, mira,
Es conveniente que el sacerdote también tenga unos slips especiales, que no sean feos, que sean bonitos, de lino. Qué raro, ¿no? Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará en las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Wow. Está hablando de dos altares. ¿Qué se refiere? Para entenderlo en su contexto. Usted sabe que estaba el altar de bronce fuera del tabernáculo, donde sacrificaban el animal en el día del sacrificio, que era para expiar los pecados del pueblo. Ese fuego tenía que estar permanentemente ardiendo toda la noche, noche de tinieblas, y en la mañana las brasas de ese altar, que estaban manchadas con las cenizas del animal que había sacrificado, con sangre del animal y todo, el sacerdote era el encargado de tomar esas brasas ardiendo, entrar por el lugar santo y ponerlas sobre el altar del incienso, el de la oración, que estaba permanentemente ardiendo también. Afuera estaba el altar del sacrificio con olor a carne quemada. Y adentro estaban las brasas de ese altar, en otro altar que tenía especies aromáticas. En el altar del sacrificio había olor a carne, a cuero quemado, y usted entraba al lugar santo, ya había adoración, había un olor fragante. Entonces, ¿cuál era la misión del sacerdote? Leyeron, ¿verdad? Siguieron conmigo. ¿Cuál era la misión? Mientras los demás dormían, el sacerdote, ¿qué tenía que estar? Despierto, vigilando que el fuego no se apagara, porque el altar iba a estar quemando el animal toda la noche. Su misión era mirar y esperar ahí el altar bien encendido, y después con ese sacrificio tomarlo en la mañana cuando se iba a acabar su turno y llevarlo al altar del incienso. Esa es la labor sacerdotal. Y eso parece bien sencillo, ¿no? ¿Qué tan difícil va a ser para un sacerdote echarle palito a la leña? No es tan complicado, ¿cierto? No es una labor tan complicada. No es tan complicado, no me quiero meter en doctrina, pero no es tan complicado obedecer las instrucciones del Señor. Amén. Los de arriba, amén. ¿Es complicado seguir las instrucciones del Señor? Cuando entramos en relativismo, cuando entramos en cansancio, sí es complicado. Entonces, síganme en esto. Imagínense al sacerdote de turno. Siguió las instrucciones. Dijo, parto por fuera, me baño bien, y se puso sus calzoncillos de lino, precioso. Y la señora, ¿y para qué te pones calzoncillos si nadie te los va a ver? La orden del Señor es ponerme calzoncillos. Aunque nadie lo vea, tengo que ponerme calzoncillos de lino. ¿Y para qué? No lo sé. Dijeron que había que ponerse calzoncillos de lino y yo me pongo calzoncillos de lino porque tengo que obedecer. Punto, se acabó. Se puso los calzoncillos de lino. Se puso sus vestimentas sacerdotales, hermosa, para quedar pasado a humo. Para estar toda la noche mientras los demás duermen, el estar parado y que el fuego esté prendido y sintiendo el olor a la carne quemada. Un sacrificio. Entonces de pronto, a las 2, 3 de la mañana, se habrá sentado el sacerdote, mirando el fuego, y tanto mirar el fuego, se queda dormido. Entonces, ¿qué pasaba? El sumo sacerdote tenía la misión de venir a vigilar al sacerdote, porque tenía que, ¿cuál era el principio? Mantener el fuego encendido. ¿Y si se nos quedaba dormido el sacerdote? ¿Y si el sacerdote metía la pata? ¿Qué brasas íbamos a tener para la oración, para la adoración? Si el sacerdote no intercedía, si el sacerdote no estaba despierto, ¿qué adoración íbamos a tener en el culto? ¿Qué canto íbamos a tener en el culto? Si el sacerdote no se mantuvo despierto, ¿qué palabra iba a haber en el culto cuando ustedes, que durmieron tranquilitos, vienen al culto? ¿Qué iba a haber? En la mañana, cuando hubiéramos que tomar las brasas y llevarlo al altar de la adoración, todo apagado. Entonces, la misión era mantener el fuego encendido.
Entonces venía el sumo sacerdote de sorpresa, a veces a las 2, a veces a las 3, a veces a las 4 de la mañana, y el sumo sacerdote tomaba en un recipiente del altar del incienso, ahora al revés, ojo con esto, iba al altar del incienso, tomaba unas brasas que habían sido puestas el día anterior, que todavía estaban prendidas, las ponía en este baldecito, iba calladito a ver cómo estaba el altar del sacrificio afuera, como ladrón en la noche. Entonces venía, y si encontraba al sacerdote durmiendo, no lo retaba. ¡Oye, despierta! ¿Cómo se te ocurre no orar? ¿Cómo no se te ocurre ensayar? ¿Cómo no se te ocurre preparar un sermón? No, venía calladito. Como estaba dormido, lo único que hacía, tomaba desde el altar esas brasas que venían del altar del incienso y las ponía entre medio de la ropa del sacerdote durmiente. Entonces el sacerdote seguía y él se iba calladito como ladrón en la noche. Entonces de pronto el sacerdote veía que sus vestimentas sacerdotales se empezaban a quemar. ¿Y qué hace usted si se le están quemando las vestimentas? ¿Qué hace? ¿Ah? Se las saca, po. Despierta, ¡guau! Se las saca, queda desnudo, las tiene que sacar y queda con sus calzoncillos de lino. Porque el Señor es tan misericordioso. Y tiene que salir arrancando para la casa. No ha cumplido su misión. Y el sumo sacerdote queda ahí y hace que el fuego permanezca encendido. Porque se necesita a la mañana siguiente tener ese altar de la oración, de la adoración, de la alabanza prendido. Pero ese sacerdote se va a su casa. Pasó el ladrón de la noche. Tuvo que quemar sus vestimentas. No era digno. Pero el Señor no lo quiso poner en ridículo con sus calzoncillos de lino. Fue a la casa y me imagino la señora ahora lo mira y le dice: te quedaste dormido. Te quedaste dormido. Pasó el ladrón de la noche y te quitó las vestimentas y has quedado deshonrado. Pero ¿por qué no estuviste despierto? ¿No sabes que se necesita tu trabajo? ¿No sabes que necesita de ti la obra? ¿No sabes que tú eres importante, que el Señor te vistió con vestimenta, que el Señor te dio dones, para que tú en la intimidad con el Señor en la noche, cuando nadie te ve, tú tienes que estar vigilando? ¿Por qué? Porque tienes que sacrificar tu carne, tienes que sacrificar tus pensamientos, tienes que sacrificar tus ideas. En medio de las tinieblas de este mundo no te puedes dormir. Tienes que vigilar, porque hay un sacrificio que fue hecho por ti y ese sacrificio te permitirá entrar al lugar santo y adorar en espíritu y en verdad. Te permitirá adorar, te permitirá cantar, te permitirá tocar, te permitirá predicar, te permitirá orar. ¿Por qué? Porque has vigilado. Traes al altar del sacrificio, traes desde el altar del sacrificio fuego para poner en el altar de la adoración. Esa es la misión que tenemos como sacerdotes. Y el ladrón de la medianoche puede pasar por su vida y ver su estado espiritual. ¿Qué le había pasado a Sardis? Volviendo al sermón, ¿qué le había pasado a ellos? Justamente despreocuparon su labor de velar, de estar despiertos, y se habían transformado en una iglesia muerta, en una iglesia que no vive, una iglesia que tiene el nombre de que vive pero está muerto. ¿Y dónde estuvo el problema? El Señor le dice, mira, ahora con esta luz leamos el texto 3. Acuérdate, iglesia, acuérdate, hermano, de lo que has recibido. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros teníamos hedor a muerte. Y el Señor pasó por nuestros lados, nos dio vida y vida en abundancia. Y nos vistió con vestimentas de salvación. Colocó su gloria, colocó su gracia sobre nuestras vidas. Acuérdate de lo que has recibido. Acuérdate de lo que has recibido, lo que has oído. Guárdalo.
Arrepiéntete. Arrepiéntete. Pues si no lo haces, vendré sobre ti como ladrón. ¿Ya entendieron? Va a pasar a las medianoche por nuestro lado, el ladrón de la noche. Pero tú no sabrás a qué hora es de venir. Tienes que estar despierto. Tienes que vigilar en tu vida. No dejes que se permee tu vida por los pensamientos de esta sociedad. No dejes que se permee tu vida con los pensamientos de este mundo. Tienes que velar, tienes que permanecer despierto. Y esta expresión va a ser usada de tantas maneras. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá también como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses 5 también nos habla eso, acerca de los tiempos, de las ocasiones. No tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Son tiempos tan peligrosos en los que vivimos y no nos podemos transformar como la iglesia de Sardis en una iglesia con un nombre de iglesia, con un nombre de hermano, con un nombre de predicador, con un nombre de pastor. Se imagina que yo ya hice los cursos respectivos. Entonces es fácil hacer 3 puntos homiléticos y venir o voy a mi libreta de apunte. ¿A quién le echamos la culpa hoy día? Prediquemos el Salmo 23, un salmo livianito, rapidito, como tenemos que irnos a hagamos algo rapidito nomás y nos vamos. Y me acuesto a dormir y no velo, no oro, no participo de la ceniza. Entonces después ahora vengo con estas brasas acá que están apagadas, mi vida apagada, y pretendo aquí hablar de Dios, y pretendo tocar de Dios, pretendo orar a Dios, pretendo confesar a Dios, pretendo adorar, levantar mis manos, y podríamos avivar el culto, ¿no? Decirles cuántos dicen amén, amén, cuántos le dan la gloria a Dios, cuántos quieren ser prosperados, amén, recibe, toma, recibe, siento la unción del cielo, y hacer un show aquí. ¿Por qué tengo que hacer un show? Porque no tengo brasas, porque me quedé dormido, porque no voy a poder cumplir la función. ¿Cuál era la gran función del sacerdote que lo podía hacer a veces una vez en la vida? Una vez en la vida el sacerdote era seleccionado y dice: ya tú, te toca velar esta noche el sacrificio. ¿Y cuál era el honor para ese sacerdote? Una vez en la vida poder entrar al lugar santo, porque él estaba afuera del tabernáculo, afuera, donde había olor a carne quemada, donde había olor a sacrificio, donde había olor a muerte. Eso era siempre lo que habían visto, la carpa por fuera. Pero ese día fue seleccionado: no, mira, tú vas a estar vigilando en la noche y la recompensa va a ser que en la mañana, producto de tu trabajo, tú vas a ir al altar del sacrificio con una pala, vas a tomar las brasas y vas a entrar con temor y temblor y te vas a dirigir al altar del incienso, vas a depositar las brasas y vas a sentir un olor grato. Y ese olor va a subir y va a llegar las oraciones de todo el pueblo a la presencia del Señor. ¡Qué extraordinario! Entonces cuando yo vengo al culto, no vengo a una reunión más, a un sindicato, a una sociedad de pensadores. No, 1000 veces no, y métaselo en la cabeza, por favor. Usted ha sido seleccionado por el Dios eterno y le dice: tú tienes que permanecer con tu altar encendido. Es más, ¿sabe por qué no se podía apagar esas brasas? No es que ellos prendieran fuego cada vez que sacrificaban. No. Cuando ellos hicieron el tabernáculo, Dios lo ordenó así. Estaba todo listo. Le dijeron: Señor, este es el tabernáculo que preparamos para ti. ¿Y sabe usted quién encendió el fuego? Fue Dios. Dios es el que encendió la mecha. Dios puso el fuego ahí. Dios lo puso ahí. Ese fuego es el fuego de la ira de Dios que cae sobre el pecado.
Él lo puso ahí en el altar del sacrificio. Y la única manera de poder entrar al lugar santo era que fueran con sangre de alguien sacrificado. Entonces, ¿qué tenían que vigilar ellos? Que ese fuego que Dios había encendido nunca se apagara. Porque era la única manera de entrar con cenizas, fuego, sangre, sacrificio, poder entrar a la presencia del Señor. Y hay muchos que quieren entrar a la presencia del Señor con una melodía, con un corito, con un himno, con una palabra aprendida, con una frase cliché. Quieren entrar a la presencia del Señor creando atmósferas. Usted es sacerdote, usted es sacerdote, usted es sacerdote, usted es sacerdote, usted es sacerdote. Y yo le pregunto para concluir esta mañana, el Señor pasará como ladrón en la noche. Y qué reconfortante sería que el sacerdote esté despierto y el ladrón de la noche le dice: bien, buen trabajo, aquí estoy. Dios te bendiga por tu trabajo, Dios te bendiga. Muy bien, eso es lo que yo quiero de ti, que estés velando, llorando mientras el Señor regresa. Yo quiero preguntarle esta mañana a la Iglesia Nueva Providencia, a su vida, usted está velando. Está manteniendo el fuego que el Señor colocó en su vida encendido, con la oración, con su entrega, con su humillación, con su búsqueda constante. Está buscando el rostro del Señor para que cuando cante o toque su violín salga hermoso y llegue a la presencia del Señor. Este lugar, el lugar del culto, es el lugar santo, donde está la palabra de Dios encendida, que significaba el candelero, que es el lugar donde están los panes de la proposición, que representa la comunión de los hermanos, que es donde está el altar de la oración, que hay olor grato. Eso es el culto, el lugar santo es el culto. Aquí estamos, ¿quiénes? Los que han podido velar. ¿O será que el Señor tendrá que despacharlo a la casa y decirle: ándate con tus calzoncillos de lino? No puedes entrar al lugar santo, no cumpliste la misión. Pero si era tan sencillo, hombre, era tan sencillo, tan sencilla la instrucción, ¿por qué te quedaste dormido? ¿Por qué te sentaste? ¿Por qué dejaste de velar? ¿Por qué dejaste de orar? ¿Qué le pasó a esta iglesia? Se quedaron con el nombre de que viven, pero estaban muertos. Eran ricos, pero pobres. ¿Y cómo está su vida espiritual esta mañana? ¿Cómo estamos para adorar al Señor? ¿Cómo estamos para tocar? Puede ser extraordinario, pero si no vela, solo le veremos los slips de lino y nada más. Y regresará a su casa y sin la posibilidad de sentir el aroma de la presencia del Señor. Este es un llamado de alerta para predicadores, para monitores, para coristas, para coordinadores, para gente que ora, para gente que ministra, para gente que sirve, para gente que asea. Un llamado de atención para el pastor, un llamado de atención para los líderes, para oficiales. ¿No será que el Señor hoy día pasa y me dice: Fernando, ándate para la casa con tu slip de lino? Ándate. Agradece que yo di la orden de que te pusieras lino, el slip de lino, porque si no te aviso, tendrías que haberte ido desnudo para la casa. Hay honras que el Señor coloca y que tienen que ser quemadas por el fuego de la presencia del Señor. Esta es una buena tarde para ir a nuestro interior y revisar nuestra vida. ¿Qué hemos hecho con lo que el Señor nos encargó? ¿Qué ha hecho usted con lo que el Señor le encargó? ¿Qué estamos haciendo? Te voy a invitar a que oremos delante del Señor. Le digamos: Señor, ven a mi vida, no quites mi honra, no quites la gloria que pusiste en mí. Yo quiero ministrar en tus cosas sagradas. Quiero ministrar con gracia, quiero ministrar con virtud, quiero ministrar en lo que tú me has otorgado. Vamos a orar delante de la presencia del Señor.